personas eso es fácil. Para otras personas que son muy activas, es muy fuerte. Es muy fuerte para nosotros como madres que hemos acostumbrado de cualquier ruido de los niños y hay que levantar para esto y hay que atender esto y el otro y el marido necesita su desayuno y los nenes están llorando en media de la noche y de repente nosotros somos como huracanes en la casa. Yo no sé cómo los hombres pueden llegar y se sientan a ver la noticia, ahí se siente. Y nosotros si sentamos a ver la noticia, ¿cuántas veces levantamos para hacer cualquier cosa? Ay, esto, ay, el otro, ay, el nene, ay, los zapatos. ¿Verdad? Gracias a Dios que las mujeres pueden multitask, que podemos hacer varias cosas, pero eso también nos da problemas cuando queremos estar quietos. Hay que separar tiempo para estar en silencio esperando en el Señor. Estar quietos esperando en el Señor. Usted viene con el deseo, Señor, yo quiero conocer a ti. Y yo estoy separando este tiempo para conocerte mejor. Este es mi tiempo de comunión, de pasar tiempo solo contigo, a solas, tú y yo. Y no voy a dejar que nada más me molesta. Puede ser que para ti es muy difícil por el ruido de los nenes y todo eso, si tienes niños chiquitos. Yo recomiendo que cuando el esposo está en casa, que él se mantenga ojos sobre los hijos. Y si a ti te molesta el ruido, métete en una ducha o algo, o pon un abanico. En mi casa yo pongo un abanico. Y ese abanico hace mucho ruido, y así me gusta. Por la razón que cuando está haciendo mucho ruido, no puedo oír más ruido en la casa. Y me ayuda a enfocar en solo el propósito que es oír la voz de Dios y buscar a Dios. Yo recomiendo que usted forme un hábito diariamente de ir a un lugar. No dijo el Señor, cuando usted ore, va a un closet, va a un sitio a solas y pide al Señor y el Señor le va a bendecir abiertamente. Él está diciendo, sepárate en un lugar calladito, tú y Dios, y habla con Él. Tenga esa comunión con Él. Cuando tú hagas eso todo el resto del día, como todo se cae en su sitio. Pero si tú te pasas el día tratando de hacer todas las cosas para luego al final separar tiempo, nunca va a llegar el tiempo. No sé por qué, pero es así. Dios bendice a todo cuando tú le pones a Él primero. Igual con el diezmo. Usted lo separa eso primero, tus ofrendas y todo para el Señor primero. Y siempre te sobreabunda por las necesidades tuyas. Pero si trata de hacerlo al revés, voy a pagar todas mis necesidades y de lo que sobra voy a dar al Señor, nunca te va a sobrar. Porque Dios quiere ser el número uno en todo aspecto de nuestra vida. Así que tenemos que separar ese tiempo para el número uno. Hay otro texto que es en Romanos 8. Y esto es más serio todavía. Más serio. Y usted lo conoce bien porque lo hemos leído varias veces. Romanos 8:14 dice así. Muy pequeño el versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso nos deja saber, el que no es guiado por el Espíritu, posiblemente no es hijo de Dios, ¿verdad? Si ser guiado por el Espíritu de Dios le hace un verdadero hijo de Dios, el opuesto también es verdad. Si usted no está guiado, puede ser que no eres hijo de Dios. En otra palabra, ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo tú puedes ser guiado por el Espíritu si no sabes cómo oír su voz? ¿Cómo yo puedo ser guiado por alguien que no me habla o que yo no sabe cómo escucharlo? Es muy difícil. Entonces hay que entender que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que reconocerlo.
Mucha gente le deja que el enemigo le dice mentira. Usted no está digno para que Dios te hable. Usted es basura o cualquier cosa. Y la verdad es que Dios no hace acepción de personas. Él habla a sus ovejas porque Él quiere hablar a sus ovejas. No es que tú tienes que ganar ese privilegio. No tienes que merecer ese privilegio. Él lo hace porque Él quiere hacerlo. ¿Y quién es para decir a Él que no? Él habla a sus hijos porque Él quiere hablar a sus hijos. No tiene nada que ver si el hijo está bueno o está malo. Usted habla a tus hijos cuando se porta bien y usted sigue hablando con ellos cuando se porta mal. Usted no deja de hablarlos por su comportamiento. No debes hacerlo. Así que quizá el tono cambia, ¿verdad? Usted le habla cuando se porta bien, usted le habla y muy bonito y está muy orgulloso de ellos. Y cuando está mal, usted le da, a veces damos más atención y hablamos más cuando se portan mal para arreglar su camino. Vamos a leer en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Bueno, cuando yo vi eso hace años atrás, yo decía, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si yo soy tu oveja, voy a oír su voz. Ok. Y si no soy tu oveja, no voy a oír tu voz. Eso para mí me confirmó que Dios habla y si uno es de Dios, le va a escuchar. Y con eso mi fe era suficiente. Que Él dijo que Él habla, yo creo. Pero hizo una cosa. Cuando uno cree algo, usted tiene que poner acción a esa fe. Usted tiene que mover conforme de lo que uno cree. Por ejemplo, si yo creo que Dios habla, pero yo nunca escucha, ¿cómo voy a oírlo? Entonces, lo que yo hice en ese momento, yo fui para hablar con Dios. Y yo digo, aquí dice que tú hablas a tus ovejas y yo soy una de tus ovejas, yo quiero oír tu voz. Pero yo sabía, si yo quedaba hablando, ¿cómo que me va a hablar? ¿Cómo una persona puede hablarte si usted no se cae? Si usted está hablando y hablando, y Dios es un caballero, Él no te va a interruptar, ser grosero, cállate, y es para que Él habla. No. Él espera que tú dejes de hablar para que es el turno de Él hablar. Entonces yo entendía, si yo quería oír a la voz de Dios, yo tenía que estar tranquilita, ahí callada, y escuchar. Eso es obvio, ¿verdad? Pero ¿cuántos cristianos no hacen eso? Las oraciones, la mayoría, y hay diferentes tipos de oración. Por ejemplo, hay intercesión, que usted está intercediendo por otra persona. Hay tiempo de que usted presenta peticiones, yo entiendo. Pero tu comunión con Dios es más que eso. La oración no es solo pedir a Dios cosas, ni interceder por las otras personas. Es un tiempo aparte, como María, sentada a los pies del Señor, no solo hablando pero escuchando. Y muchos cristianos no hacen eso. Ore, pide, y se levanta y se va, y nunca están quietos para escuchar. Estoy hablándote el secreto de cómo usted puede afinar la habilidad de oír la voz de Dios. Hay que esperar en fe. Bueno, Señor, yo le hablé y todo, pero ahora voy a quedarme aquí, en fe, esperando que tú me abras. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Tranquila la mente, tranquila los pensamientos, glorificando el nombre del Señor. A veces te ayuda si usted le canta una alabanza o empieza a decir con tu boca, adorarle y todo, porque Él habita la alabanza de su pueblo. Y ahí se siente su presencia y ¿qué me quieres decir, Señor? Y eso es cuando Él, con esa voz apacible, te empieza a hablar. Puede ser algo pequeño, puede ser que Él te diga abrir tu Biblia y leer una porción. Y de esa porción de la palabra, Él está hablándote. Pero Él también puede hablar a tu espíritu personalmente. Tienes que creer y estar abierto. Y no luego dudar, ¿será que eso fue Dios o eso fue mi mente? No dudas, acepta. Acepta que Dios te está hablando y guiando. Él habla a sus ovejas. Mira, hay otra cosa que le quiero decir también en Mateo, capítulo 13. Y para mí, este mensaje, esta enseñanza es tan importante. Y más de estos últimos días, acordamos de la profecía que me dio el Señor esta semana. Sí, Él quiere hablarte, porque eres tu papá y Él quiere tener comunión contigo. Pero sobre todo quiere protegerte. Y Él avisó que vienen días difíciles, que vienen días de tormentas, de cosas malas que vienen. Y que nosotros tenemos que estar pegados a Él y escuchando a su voz para no ser engañados. Acuerda que la Biblia dice que el Hijo del Hombre no va a volver hasta que haya una apostasía. Y esa apostasía viene antes de la venida del Señor. Así, y quizá algunos piensan que ya está comenzando. Y en muchas formas sí, porque están apartando mucho a la sana doctrina y yendo a un camino mucho más liberal. Diciendo que las cosas que Dios dice que está mal, que eso no es nada. Cambiando doctrina, las cosas básicas de la palabra, están tratando de como estirarlos para que acomoda a todos. Pero en estirarlos están aceptando cosas que Dios no acepta. Pero el peligro, si no estamos escuchando la voz de Dios, es que podemos ser engañados. El peligro es que si Dios quiere guiarnos por un camino o llevarnos por una ruta para que somos protegidos, si no oímos las instrucciones, puede ser que se resulta un desastre. Se pierde la vida. He conocido testimonios y casos de personas, por ejemplo, en el septiembre 11, ¿sabe? Ese día famoso del año 2001, del ataque de los Torres en Nueva York. ¿Tú sabes cuántos testimonios de personas que sobrevivieron, que eran cristianos, que Dios les habló que no debía ir al trabajo en ese día, que trabajaba en esos edificios? Una mujer cristiana estaba en el trabajo cuando el Espíritu de Dios le habló y dijo, levántate y sal de aquí ahora mismo. Ella se levantó y dijo, Dios está diciendo que hay que salir de aquí ahora mismo. Algunos no creyeron, pero a otros sí salieron con ella y ellos estaban bajando, estaba casi al final en las escaleras bajando cuando el primer avión penetró al edificio. Y salieron vivos. Uno nunca sabe cuando Dios le va a hablar algo que le va a salvar la vida. Pero si usted no está escuchando, la muerte llega. Sí, es muy importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Eso nos pasó una noche, Sergio y yo manejando tarde en la noche en Puerto Rico de un culto, cruzando la isla, cruzando en las montañas. Y estaba lloviendo, estaba feo afuera. Y de repente el Señor me dijo, dile a tu marido que frena ahora mismo. Y yo digo, frénate ahora mismo. Gracias a Dios que Él no es machista, que Él dice, ¿cómo que tú me vas a decir cómo manejar? No, Él, conociendo que yo estaba escuchando la voz de Dios, se frenó. Y al momento que se frenaba y paró la van de nosotros, ahí las luces alumbraba que por mucha lluvia se cayó un árbol grande y tapaba la calle, la carretera completamente.
hubo hombres que estaban tratando de picarlo para sacarlo del camino. Aquí estaba la montaña, ahí está la carretera y el otro lado la montaña. Y si nosotros, él dijo, Charlene, si yo esperaba hasta que yo podía verlo, no podía parar a tiempo. Nos vamos para allá, para abajo de la montaña, o chocamos con los hombres o algo. Si no fue que Dios te habló y me dijo, frénate, párate, alguien iba a morir esa noche. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Amén. En Mateo 13, versículo 9, dice, el Señor estaba hablando. Cuando Él les daba parábolas, decía cosas varias veces. Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en el versículo 43, volvió a decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Para mí es un mandamiento. Si usted tiene oídos, ¿qué tiene que hacer? Hay que oír. Entonces, ¿quién aquí tiene oídos? Todos nosotros tenemos oídos. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar entonces. ¿Por qué? Porque Él va a hablar. Y si uno va a Apocalipsis, puede ver que en Apocalipsis los mensajes a las 7 iglesias, no tenemos que ir allá, porque lo voy a repetir, lo que dice, le dice 7 veces a cada iglesia. Y cada iglesia es símbolo de las iglesias de hoy, de los diferentes tipos de iglesias que hay. Símbolo de varias cosas, pero el consejo para todos es igual. Y es esta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Eso confirma que el Espíritu de Dios está hablando 7 veces. Oiga lo que el Espíritu está diciendo. Oiga lo que el Espíritu está diciendo. Oiga lo que el Espíritu está diciendo. Está hablando. Obviamente el Espíritu está hablando. Y acordamos de Romanos, el que es guiado por el Espíritu es verdaderamente un hijo de Dios. Hay que oír lo que el Espíritu está diciendo. ¿Y cómo se va a oír si usted no está aquí?